Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy día vamos a hablar sobre el tema en cuestión. Vamos a hablar sobre el debate presidencial, el último debate. Vamos a analizar sobre la parte psicológica de este debate, de ambas partes. Eh, bueno, hemos visto que de distintas partes han estado proponiendo, ¿no? Proponiendo diferentes cosas, diferentes propuestas, eh, y bueno, se han estado peleando más que todo, ¿no? Más que propuestas, se han estado ahí, ¿no? Dándose su chiquita el uno al otro. Vamos a intentar en este video de ser lo más imparciales posibles en este tipo de temas que tienen que ver con las elecciones y todo este ámbito. Es muy común que las personas no sean nada imparciales, ¿no? Sino al contrario, sean muy subjetivos. ¿Por qué? Porque no se puede, es imposible que seamos completamente imparciales y completamente objetivos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está programado, ya está programado para que seamos así, parcializados, para que seamos subjetivos, ¿no? Entonces, es en vano decir que un análisis político va a ser completamente imparcial, completamente objetivo, ¿no? Pero vamos a hacer el intento. Vamos a hacer el intento de tratar de tratar de analizarlo mediante lo más científicamente posible, ¿no? Mediante las teorías psicológicas, ¿no? Vamos a tratar de analizar a estos dos contendores, que por una parte tenemos a Keiko Fujimori y por otra parte tenemos al profesor Pedro Castillo. Entonces, vamos a tratar de analizarlos, vamos a reaccionar al video. Ahí empiezan. Garantizaremos en primer momento la vacuna de calidad, masiva, facultativa, para todos los peruanos a partir del 28 de julio. Y desde Chota, saludo desde Chota al embajador de Rusia, que el día de ayer estuvimos en una reunión muy cercana y hemos garantizado que a partir del 28 de julio tener 20 millones de vacunas a partir de la primera quincena del mes de agosto. En cada región instalaremos un hospital materno-infantil con la finalidad de combatir la mortalidad materna y la mortalidad infantil, con la finalidad de que las madres tengan el apoyo y la seguridad de un gobierno que, lejos de allá de esterilizar a las personas, le den toda la facultad a las personas, respetando la vida y la salud de nuestros compatriotas. Vamos a instalar en el Perú el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación, para que también en nuestro país se haga la gran investigación y no solamente se mendigue una vacuna, sino los peruanos hacer una convocatoria a todos los profesionales del sector salud para gestar la vacuna peruana. Saludo al señor Pedro Castillo, que después de poner tantas excusas, finalmente tuve que venir hasta aquí para poder hacer un intercambio de ideas. Él propuso que estemos aquí como primer requisito para los siguientes 4 debates del Jurado Nacional de Elecciones. Así es que este es el primer encuentro de 4 más que espero nos podamos ver. Les quiero aclarar que el señor Castillo les ha mentido cuando señala que yo los he insultado, y he querido venir directamente aquí hasta Chota para aclarar esta mentira. A los ronderos, a los comités autodefensas, a los reservistas, a los licenciados de las Fuerzas Armadas, mi gratitud, así como también a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, porque todos ellos nos ayudaron a conseguir la paz de la que hoy estamos viviendo. Muy bien,
hemos visto esta primera parte y vemos que, a ver, ¿qué podemos apreciar en esta primera parte? Para empezar, vemos que ambos están vestidos de una forma bastante parecida, ¿no? En los colores, por lo menos, ¿no? Tenemos aquí a los colores rojo y blanco. Desde la misma primera impresión ya están tratando ya de ahí de llamar la atención de los votantes. Hemos visto en esta primera parte que desde un inicio empezaron a atacarse ambos. Bueno, seguimos viendo y vamos a ver si encontramos algo más para analizar. Y aquí lanzo el programa Bono Oxígeno para todas aquellas familias que han perdido un familiar. Se les dará un bono para apoyarlos por todas las deudas que ellos ahora están teniendo. Traeremos la vacuna y sí, también hemos conversado con el embajador ruso y tenemos contacto con todos los laboratorios a lo largo del mundo para hacer realidad la vacunación de todos los peruanos este año. Hemos coordinado y el doctor Bustamante parte de nuestro equipo técnico, porque nosotros sí tenemos un equipo técnico que mostrarnos como otros que esconden de la necesidad de nuestros niños. Aspiramos a que cada uno de ellos reciba, como lo hemos puesto en nuestro plan de gobierno, una canasta tecnológica que estará compuesto por una tablet o una computadora, más un celular, para que tengan esa posibilidad de recibir información directa. Así como lo hizo mi padre, Alberto Fujimori, 3.000 colegios a nivel nacional. Yo, Keiko Fujimori, haré 3.000 colegios más en un futuro gobierno nuestro. Quiero dirigir mi mensaje a nuestros maestros, a los que enseñan, no a los que están con licencia sindical y dejaron abandonado a los niños. A ellos me dirijo. Queremos un aumento en sus remuneraciones con las capacitaciones que ellos están esperando. Tenemos que revisar y retirar de los textos escolares donde señala que lo que vivió nuestro país fue una guerra interna. No, señores. Lo que vivió nuestro país fue terrorismo, y hay que decirlo así, con nombre propio. Y asimismo eliminaremos la mal llamada ideología de género y pondremos énfasis a lo que todos queremos, la igualdad. Cosas insólitas. Y yo, para ser candidato, he solicitado licencia de mi trabajo, y otros para estar aquí tienen permiso del Poder Judicial. Señora Fujimori, creo manifestarle de que para hablar de la educación hay que tener autoridad moral. Aquí están mis hijos que van a la escuela pública. Yo, como maestro, he trabajado para salir adelante. A mí nadie pagó mis estudios. Yo no estudié fuera del país. Y mis hijos, yo no le pago a mis hijos en una escuela privada. Muy bien, en esta segunda parte que hemos podido ver, ¿no? De parte de aquí de ambos candidatos, que ya como que se han agarrado un poco más de calor, ¿no? La contienda como que ya ha agarrado un poco más de calor, y ambos ya empezaron un poco a sentir la presión. Y bueno, se nota aquí en el señor Pedro Castillo, ya no se le nota tan relajado como en un inicio, ¿no? Ya se le nota un poco más cansado. Bueno, seguimos viendo y vamos a ver si encontramos algo más para analizar. Espero recuperar la plata de la gran corrupción de los lingotes de oro. Convocaremos a los hermanos ayanincas, aymaras, quechuas, shipibos, conibos, a los hermanos, a las diferentes etnias y al magisterio peruano lastimado.
que reclamábamos derechos en las calles del pueblo, mientras el régimen fujimorista tenía una bancada que obstruía los derechos constitucionales de la educación. La educación será abierta. Desde el espacio del magisterio haremos la verdadera currícula, gestando a través de los gobiernos regionales para que nuestros hijos se eduquen en valores. No tenemos que llevarnos por ambiciones para terminar con la familia. Se tiene que respetar a la madre, se tiene que respetar al padre. En nuestro gobierno tendremos que inyectar lo que se enseña en la academia a partir del tercer año de secundaria en los colegios para tener el ingreso libre a las universidades del pueblo peruano. Y los mejores estudiantes egresados de las universidades, con presupuesto del gobierno, irán al extranjero a traer tecnología para industrializar el pueblo peruano. Ya no haremos más cárceles. Las cárceles serán centros de rehabilitación con la finalidad de que las personas que tienen condenas, las personas que están involucradas en actos de corrupción, las personas que han delinquido, también tienen que salir a comer el pan con el sudor de su frente, y los centros penitenciarios tienen que irse de hambre. En ese marco vamos a ver de qué manera estos programas sociales tenemos que implementar verdaderamente estos programas con programas de nutrición. Y en cuanto a la pensión 65, vamos a ampliar la pensión a partir de los años 60, pensión 60. Ya no solamente a partir de los 65 años, sino a partir de los 60 años, este bono que tiene que recibir nuestros ciudadanos. En ese marco creemos importante manifestarles de que la riqueza que es para los peruanos tiene que ser para los peruanos. Renunciaré al sueldo presidencialista y bajaré el sueldo de los congresistas y los ministros a la mitad para darle al pueblo peruano, para darle a las personas más vulnerables. Recuperaremos la riqueza del país para generar riqueza en las familias más vulnerables del país. Muchas gracias, candidato. También dispone de minuto y medio, candidata Keiko Fujimori, para que amplíe y culmine sus propuestas en torno a la reactivación de la economía nacional. El comunismo tiene como política mentir, para que algo quede en el pueblo. Rechazo las afirmaciones del señor Castillo de que soy propietaria de alguna empresa minera. Esas son las tantas mentiras y leyendas urbanas que se ha dicho de mí. Pero tengo la tranquilidad que a mí y a mi esposo nos vienen investigando años. Y después de revisar nuestras cuentas, no han encontrado absolutamente nada. Por eso estamos aquí, con la frente en alto. Mi mensaje, sobre todo, a los emprendedores, con quienes hemos estado en Villa El Salvador. Vamos a darles un impulso haciendo que las compras estatales en un 40% esté dedicada sobre todo a ello. A ver, hemos notado eso, ¿no? Que ha bajado un poco la energía, ¿no? La energía que tenía en un inicio el señor Pedro Castillo, y ya no es la misma. Ya no es la misma y se le ve, ¿no? Que tanto la energía física como psicológica ha ido un poco bajando. A ver, vemos por otra parte a la señora Keiko. En ella se nota que más bien ha guardado energías, ¿no? O sea, se nota que ya esto ya lo ha tenido muy bien programado, muy bien calculado, y digamos que este es su momento, el momento cumbre, ¿no? En esta parte es donde ella ya da con todo, ¿no? Da con todas sus armas, saca todas sus armas. Y hay una parte muy interesante, ¿no? que no sé si ustedes se han dado cuenta. En esta parte hay varias veces en las que la señora Keiko se suele tocar la nariz, se suele tocar un poco aquí la cara, pues cerca de la nariz también, ¿no?
algunos estudios dicen, ¿no? Mencionan que cuando una persona está a punto de mentir o está mintiendo, se suele tocar esa zona, una zona cercana a la nariz o la misma nariz de por sí. Vemos que cuando estaba haciendo su discurso el señor Castillo, Pedro Castillo, ella ya estaba calculando, ¿no? En su cabeza, ¿no? Ya estaba ya calculando qué cosa iba a decir, y en esos momentos es donde se le nota que se empieza a tocar la nariz, o sea como diciendo, ya, ahora sí entro con todo, aquí ya mi moral desaparece, ¿no? Yo entro con todo aquí a mentir, a decir lo que sea, y con tal de salir aquí bien librada. ¿Por qué? Porque es un momento el momento cumbre, ¿no? Y se tocan temas muy delicados, ¿no? Que tienen que ver con la corrupción y con todas estas cosas que tienen que ver también con su culpabilidad, que tienen que ver con si es culpable o no, ¿no? Y vemos, ¿no? Vemos que sí, cuando empieza a hablar, se empieza a desenvolver ya muy segura de sí misma, ¿no? Muy segura de sí misma, y con esa convicción, ¿no? Que ya mi moral en estos momentos ha desaparecido, ¿no? Prácticamente se vuelve, digamos, aquí se notan, ¿no? Muchos rasgos psicopáticos, se podría decir, ¿no? Muchos rasgos psicopáticos que se podría decir que ella ya, a medida que ha pasado el tiempo, lo ha ido perfeccionando, ¿no? Muy bien, pasamos al siguiente tramo, ¿no? Al siguiente tramo, vamos a ver. Ya sería el final del debate, prácticamente. Pasamos a ver entonces lo que es el final del debate y vamos a ver si encontramos algo más para analizar. Gobiernos trae gobiernos y que hoy en día asumen el papel de víctimas. Y al final, gobiernos trae gobiernos y que hoy en día asumen el papel de víctimas. Al corrupto hay que decirle por su nombre que es corrupto. Al maestro hay que decirle que es maestro. Al policía hay que decirle que es policía. Al pueblo lo que es del pueblo, a César lo que es del César. Y en ese contexto, en nuestro gobierno no pasará ningún corrupto, porque el corrupto es como la gallina que come los huevos. Aunque la quemes el pico, sigue comiendo huevos. Y un corrupto, en ese contexto, tenemos que asumir con responsabilidad. Muerte civil para los corruptos. Un corrupto no puede seguir siendo ni siquiera presidente de APAMA, porque hasta se puede llevar la plata de los padres de familia y de la escuela. Muchas gracias. Por Pedro Castillo, cuando habla, se nota que desconoce de las leyes y las normas, porque la muerte civil se aprobó en el Congreso anterior con todos los votos de Fuerza Popular. Y justamente por eso es que su padre político no ha podido ser candidato, porque el señor Cerrón, presidente de su partido, ha sido sentenciado por corrupción. Usted se llena la boca hablando de eso, pero se olvida justamente de que su presidente del partido, ¿no?, ha sido sentenciado por eso, y por eso es que no ha podido ser candidato. Usted ni siquiera hace un deslinde, no, lo esconde. Qué lamentable, señor Castillo. La corrupción es un mal que ha hecho mucho daño a nuestra sociedad. Miles de millones de soles de presupuesto se han perdido, y se han perdido muchísimo en los gobiernos regionales, como el de Perú Libre. La región de Junín llora por falta de hospitales, llora por falta de colegios, de carreteras, de obras que no se hicieron. Usted no tiene autoridad entonces para ofrecer cosas si su partido no lo ha podido hacer. Muy bien, en esta última parte, en esta parte final, ya podemos darnos cuenta, ¿no?, de la experiencia, de la vasta experiencia que ha ido acumulando la señora Keiko, y le da con todo, ¿no? Y le da ya el golpe final al señor Pedro Castillo, ¿no? Y entonces es notorio, y se nota que le ha funcionado muy bien la estrategia, ¿no? Se nota, ¿no? Se nota esa cancha, ya tiene cancha, ¿no? Se le nota.
Entonces, aquí precisamente, ¿no? Guardó, digamos que los golpes más fuertes para al final del debate. Y se nota acá el señor Castillo también que al, al contrario, ¿no? Si bien la señora Keiko ha guardado sus energías y las ha ido distribuyendo de una forma más equilibrada hasta el final de la contienda, y el señor Pedro Castillo utilizó todas sus energías solamente al inicio, ¿no? Entonces no supo administrar bien sus tiempos, ¿no? Por falta de experiencia o tal vez por falta, no sé, de asesoría, tal vez podría ser. Hemos visto que ya no está muy relajado, precisamente, ¿no? Cuando la señora Keiko les saca algunas cosas, ¿no? Cosas así bastante comprometedoras, ¿no? Refiriéndose a lo que es el jefe de su partido, que es el señor Cerrón. Y entonces aquí, en ese momento, el señor Pedro Castillo como que se nota un malestar en su rostro, ¿no? Se nota que está incómodo, ¿no? Se le nota que no le gusta que toquen esos temas, ¿no? Se le nota, es notorio, es claramente notorio. Y bueno, claramente, ¿no? Se ha notado también incluso que la misma voz también, o sea, la tonalidad de su voz, ¿no? Su forma, su lenguaje, su expresión también, ¿no? Sus expresiones emocionales como que fueron decayendo, ¿no? A medida que fue avanzando la contienda. Y como que ha ido, incluso se nota que hay, hasta se podría decir, ¿no? Hasta yo podría pensar que tal vez tiene algún problema, que no se ha recuperado por completamente de lo que es el problema respiratorio que ha estado sufriendo en esos días anteriores, ¿no? Se nota que no se ha recuperado del todo o que tiene problemas, ¿no? Respiratorios y por esa razón tal vez no puede controlar muy bien lo que es la vocalización como debería, ¿no? Y aparte, aunado a eso también podría ser una falta de experiencia. A ver, por otra parte, aquí a la señora Keiko Fujimori, como ya habíamos notado, ¿no? Ya nos habíamos dado cuenta que a mitad de la contienda ya sale ya con el cerebro así, el cerebro psicópata, ¿no? Ya sale a mentir con todo, digamos que sale ya con esa convicción de yo no soy culpable, o sea, por dentro de ella, ¿no? Decir yo no soy culpable de nada, yo soy inocente, así como su padre, digamos que mentir de esa forma muy ya nada sutil, ¿no? Nada sutil, sino al contrario, muy descaradamente. Y nada, y simplemente decirles que bueno, que en realidad todo esto de lo que son las contiendas, los debates, lo que son las elecciones, en realidad es algo muy emocional, ¿no? De no amargarse la vida tanto, ¿ya? Traten de no preocuparse tanto por este tipo de de situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque como les digo, es un tema muy emocional, es un tema muy visceral, ¿no? No es que solamente, y eso es en todo el mundo, ¿eh? Eso es en todo el mundo, que las personas por lo general en épocas de elecciones siempre votan como dicen, con el hígado, ¿no? No solamente somos los peruanos, así es que somos todas las personas en todo el mundo, porque somos seres humanos, somos seres emocionales. Entonces, si tú te encuentras, digamos, no te encuentras muy bien, ¿no? Entonces, es mejor que no tomes mucha atención a este tipo de situaciones, de casos, ¿no? Que tienen que ver con la política, ¿no? ¿Por qué? Porque te vas a sentir mal, te puedes sentir mal, ¿no? Y bueno, a los que sí están en condiciones, ¿no? A los que sí están bien de salud, tienen una buena salud, ¿no? Entonces esas personas, digamos que sí, ¿no? Sí pueden normal. Preocuparse por estas cosas, amargarse y botar la bilis, lo que sea, ¿no? Lo que sea. Y como les digo, ¿no? Las elecciones siempre han sido así en todas partes del mundo, siempre han sido así, ¿no? Muy emocionales, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una parte de nuestro cerebro que
que precisamente, ¿no? Cuando nosotros vamos a votar hay una zona precisamente en nuestro cerebro que se activa, y precisamente esa zona, que es la zona del área límbica, ¿no? Esa zona es la que toma la decisión. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, voy a eso, ¿no? ¿Por qué es que yo creo que es un poquito en vano, ¿no? Sulfurarse por este tipo de temas, tomarlo tan en serio, ¿no? No digo que no se debe tomar en serio, en realidad es un tema muy, muy serio, ¿ya? Es muy serio que uno tiene que tomárselo en serio, ¿ya? Pero digamos que no afectando nuestra salud mental ni nuestra salud física, ¿no? Digamos que nuestro cerebro ya sabe por quién va a votar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una zona también, especialmente los psicoanalistas, ¿no? Que mencionan que precisamente en la parte inconsciente es la que toma las decisiones, ¿no? Entonces nosotros tomamos las decisiones mayormente de forma emocional, no de forma racional, ¿no? Y lo emocional, lo inconsciente, si ustedes se dan cuenta, ¿no? En realidad todas estas cosas van siendo formadas desde los primeros años de vida, ¿no? Desde nuestros primeros años de vida, cómo nos han ido formando, cómo han sido nuestros padres, qué tipo de valores han tenido, ¿no? Nosotros con cuál de nuestros padres hemos sentido mayor apego, con mayor cercanía, si hemos tenido algunos que no ha habido el suficiente apego tal vez con la figura paterna, la figura materna, ¿no? Todas estas cosas también tienen que ver, o sea, están muy, muy involucradas también en esto de tomar una decisión, ¿no? En este caso de elegir un candidato, ¿no? Como el presidente de la nación, de la nación en donde tú vives, ¿no? Es algo así como elegir al padre, como elegir al padre, ¿no? Uno no elige al padre, ¿verdad? Pero sin embargo en este tipo de situaciones es como si tú estuvieras eligiendo al padre que tú quisieras tener o al padre que tú has tenido. O sea, hay como una proyección, o sea, se proyecta, ¿no? Es como más o menos, ¿no? Sin darnos cuenta, obviamente, ¿no? Es una forma inconsciente, ¿no? Es la forma inconsciente en que tú notas con este candidato o con esta candidata que digamos que es un poco más parecido, tiene un poco más de parecido a las ideas que mi padre tenía, ¿no? O que mi madre tal vez, pero más que todo se da con la figura paterna, ¿no? Esta candidata o este candidato tiene más similitudes con lo que a mí me han dicho que es lo correcto, o que debería hacerse. Esto era lo que creía mi padre, eso es lo que creía mi madre. Entonces ahí es donde tú ya te va formando, desde esas primeras etapas de tu vida, ya te va formando, ya va formando por quién, qué decisiones vas a tomar, cómo vas a tomar las decisiones y por quién en una elección presidencial vas a votar. Desde ahí está. Y los que estudian, por ejemplo, los neurocientíficos políticos, saben eso, y por eso es que hacen estudios, ¿no? Hacen estudios científicos, hacen estudios neurocientíficos y convocan personas, ¿no? Distintas personas y hacen sus pruebas, ¿no? Para ver por qué tipo de personas, a qué tipo de candidatos, por ejemplo, ¿no? Prefiere una población de cierto país. Que todo me refiero a la gente que tiene indecisa tal vez, ¿no? Que tiene esa duda, ¿no? Que está indecisa y que se siente incómoda porque no sabe por quién votar, ¿no? No, ustedes no están perdidos, es una pérdida de tiempo, ¿no? Ustedes en realidad está dentro, algo así como el dicho, ¿no? Está dentro de tu corazón, ¿no? Ya lo sabes, así, está dentro de tu cerebro, está dentro de tu inconsciente por quién vas a votar. Así es que no te preocupes tanto, ¿no? No te preocupes tanto y sigue tu vida tranquilo, ¿no? Esto va a pasar, va a entrar el presidente o la presidenta, ¿no? Y van a ser por lo general cosas que no van a afectarte tanto, ¿no? Y no nos van a afectar tanto, ¿no? Entonces, en realidad,
también hay muchas cosas, por ejemplo, que son las consecuencias, ¿no? de este tipo de situaciones, ¿no? Que por ejemplo pueden ser cuando la histeria colectiva también, ¿no? Pueden causar histeria colectiva en la población, ¿no? Como cuando por ejemplo hubo la primera cuarentena, ¿no? Todo el mundo salió a comprar sus papeles, ¿no? Igual aquí también, ¿no? Todo el mundo ha salido a cambiar sus dólares, ¿no? Todo el mundo ha salido así a prepararse, ¿no? A comprar incluso sus cosas, ¿no? Sus sacos de arroz, su saco de lentejas, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando cambien el gobierno, ¿no? El que entre y por ahí destruye la economía, destruye la sociedad y bueno, entramos en un hecatombe, ¿no? Y bueno, para eso se preparan, pero eso más que todo, como ya les mencionaba, es muy similar a lo que ha sucedido en el inicio de la pandemia, ¿no? Cuando hubo la primera cuarentena y hubo esa histeria social, ¿no? Esa psicosis social en la población. Y por esta razón yo les recomiendo que ustedes se mantengan tranquilos, se mantengan calmados, por el bien de su salud mental, ¿no? Nada, esto creo que lo que les tengo que decir. Me despido hasta un próximo video. Háganme sus sugerencias, ¿no? Cualquier tema que quieren que trate o cualquier análisis psicológico, yo voy a estar muy gustoso de hacer cualquier tema que ustedes me sugieran. Así que nada, me despido y espero que les haya gustado este video, ¿no? Y nada, me despido, un fuerte abrazo a todos.